Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast y hoy vamos a hacer un episodio un poco a lo francés donde voy a decir mucho sí, pero, que es una forma muy francesa que tengo de hablar y a veces las personas me lo dicen, es que contigo siempre hay un pero es verdad que en el sistema educativo lo típico que tenemos, nuestros exámenes son redacciones, disertaciones que tenemos que hacer y el esquema de esa disertación muchísimas veces es la tesis, la antítesis y la síntesis, lo que nos acostumbramos a pensar con ese sí, pero, y no es algo negativo, simplemente es contrastar, matizar las cosas y tenía ganas de hacer esto en la enseñanza de idiomas, porque creo que muchas veces hemos sentido que da igual el método de enseñanza que estemos utilizando, siempre hay un sí pero que lo limita. Y hoy quiero analizar las estrategias más comunes en la enseñanza de idiomas, porque todas tienen su pros y su contra, pero sobre todo cómo superarlas y cómo para mí ese enfoque de adquisición de idiomas ha sido la clave, la solución, una solución simple, sencilla y altamente eficaz para todos esos sí, pero. Y para esto vamos a comparar un enfoque un poco más convencional. Cuando me refiero a convencional es utilizamos un libro de texto, utilizamos pues una gramática más explícita, aunque hacemos juegos, hacemos gamificación, proyectos, todo eso al final. Y sé que lo repito muchísimo, pero es que lo veo pasar tantas veces en las redes sociales, actividades que están súper bien, súper guay, pero el enfoque está totalmente expuesto a lo que queremos conseguir. Incluso veo niños de primaria que están ahí haciendo listas de conjugación de verbos, listas de vocabulario, y podemos hacer juegos, podemos hacer todo lo que quieres. Al final, cuando no hay contextualización, no estamos enseñando a comunicar a nuestro alumnado, estamos llenando la cabeza con palabras sueltas, con verbos conjugados, pero nuestros alumnos no saben hablar. Y de esto viene un poco ese episodio de sí, pero. Si me acuerdo bien de mis apuntes, tengo 11 sí, pero, y vamos ahora a pasar al primero. El primero es enseñar la gramática de forma explícita y hacer ejercicios estructurados para practicar esa gramática y afianzar los conocimientos. Sí, perfecto, pero los alumnos pueden conocer las reglas y luego no son capaces de hablar, no son capaces de comunicar, de mantener una conversación con nadie. Y ahí es donde entra el enfoque de adquisición de idiomas que integra la gramática, pero de una forma natural, a través de recibir ese input comprensible, contextualizado y significativo. Porque es algo que repito. Yo a veces tengo la sensación de que soy muy aburrida porque repito siempre lo mismo, pero desde ese momento que yo me cambié de enfoque, dejé de estar en búsqueda constante de nuevas dinámicas, nuevas actividades, la nueva cosa de moda, la nueva cosa de turno para hacer mis clases, porque simplemente aplicando los principios de adquisición de idiomas, las clases son interesantes, motivantes, los alumnos participan, me ahorro un montón de trabajo de preparación de clases. No digo que se deja de preparar clases, pero sí que se ahorra bastante. Y es como la solución perfecta, pero como parece tan sencillo, parece que no es riguroso y es totalmente al contrario, es lo más riguroso que hay porque nos centramos en las evidencias científicas y la forma en la que nuestro cerebro está hecho y no en formas de enseñar obsoletas de hace 50 años, y hemos seguido con esto porque cuesta el cambio, hay resistencia y sobre todo cuando vemos todo el mundo a nuestro alrededor hacer esto, no vemos otra perspectiva, otra solución. Segundo punto es lo de memorizar la lista de vocabulario. Sí,
pero los alumnos olvidan más o menos el 80% de las palabras después de unos días, porque muchas veces se enseña por compos semánticos, la casa, los animales, y queremos dar el máximo de vocabulario. Las investigaciones muestran que tenemos tendencia a olvidar lo que viene todo en medio. Nos acordamos de las primeras palabras al principio, las últimas palabras al final, y todo lo que viene en medio nos lo olvidamos. Y sobre todo, cada vez que queremos utilizar esa palabra, estamos visualizando esa lista de vocabulario, buscando dentro de esa lista cuál es la palabra que queremos y luego la utilizamos, lo que hace que hacemos uso del monitor. El monitor es de Chomsky, es una especie de editor que tenemos en nuestra cabeza en cómo vamos a decir las cosas, y lo que pasa es que cortamos la fluidez, la espontaneidad. La adquisición, al contrario, va a presentar todo el vocabulario en contextos significativos, pero es que nuestro cerebro está hecho para esto. Y muchas veces lo de significativo lo escuchamos. Hacer un juego de juntar la persona con el verbo conjugado, de juntar la imagen con la palabra, eso no es significativo. No es lo que ayuda al proceso de adquisición de idiomas. No te digo que jamás en la vida tienes que hacer ese tipo de cosa, pero cuando lo haces es de vez en cuando y sabes exactamente que es más para entretener, para rellenar un hueco. Y ya está, pero no es algo que va a ser eficaz. Y cuando lo hacemos dentro de un contexto significativo, es decir, utilizando narrativas instructivas y conversaciones instructivas reales dentro de la clase, el vocabulario se adquiere y se retiene a largo plazo. Número 3 es corregir los errores en el momento. Sí, pero esto bloquea la fluidez y sobre todo la confianza de los alumnos. Con un enfoque hacia adquisición de idiomas, los errores se corrigen de manera natural con la exposición prolongada al idioma. Y reforzamos ese concepto de self-efficacy de nuestro alumnado, es el concepto que tiene uno mismo de sí mismo, de ser competente en algo. Es muy importante cuando sentimos que a ver cómo se dice. Ahora estoy haciendo uso de mi monitor, por ejemplo, que no valemos para algo es cuando pues perdemos confianza y perdemos ganas, sobre todo, de hacer esa cosa. Número 4 es seguir un libro de texto al pie de la letra o enfocar nuestra programación a un libro de texto. Bueno, pues hay muchos libros que suelen estar desactualizados y muchos son rígidos y poco motivadores. Yo antes de cambiar mi enfoque pensé que era el libro que era malo. Entonces llamé a diferentes editoriales, les dije que quería cambiar de texto y que si me pudieran mandar un espécimen, es una muestra, ¿no? de libro para que pudiera luego elegir el libro que quería para mis alumnos. Y durante meses y meses hice ahí un estudio un poco de cómo estaban estructurados, la programación, etc. Me di cuenta que todos los libros siguen más o menos la misma programación, casi los mismos ejercicios, solamente cambia los dibujos, cambia la forma de ilustrar, de presentar, pero más o menos es exactamente lo mismo. Y seguimos haciendo lo mismo, aunque te dicen, por ejemplo, en francés método accional, que método accional al final es como la situación de aprendizaje que hacemos al final o el proyecto que hacemos al final, y es eso mismo que a mí me llevó a cambiar de enfoque porque veía que no servía de nada. Y no te digo que usar un libro de texto está mal, sino que no programes siguiendo la programación del libro de texto. Simplemente te digo esto, porque muchas veces no van a ser interesantes para los alumnos. El quinto, y justamente viene mucho con el libro de texto que viene con un cuaderno de actividades, es hacer ejercicio de rellenar huecos y pruebas de conjugación. Esto no prepara
a los alumnos para hablar en situaciones reales. Esos son conocimientos sobre el idioma. Y cuando tenemos un enfoque de adquisición de idiomas, priorizamos la comprensión y la exposición continua a estructuras en contexto, lo que hace que vamos a saber conjugar los verbos, como a mí me pasaba antes con el verbo valer. Algo me sonaba mal, estaba utilizando mi monitor, pero lo que me hizo decir algo está mal es porque estoy expuesta al castellano de forma continua y puedo decir, no suena bien. Y no solamente se trata de tener esa intuición, sí la desarrollamos, pero va más allá de esto, ¿vale? La sexta es usar textos difíciles para que los alumnos se acostumbren. Sí, pero si no entienden, se frustran, pierden la motivación y uno de los principios de adquisición de idiomas es que si no entiendes, no hay adquisición. Entonces es importante, justamente, a veces hay textos de esos libros que o son demasiado fáciles que no progresas o son demasiado difíciles y al final, pues, lo que haces es desmotivar. Cuando te enfocas a la adquisición, utilizas materiales comprensibles y adaptados al nivel del estudiante para maximizar la comprensión. Y eso no significa generar para ti más trabajo. Se puede co-crear, a mí es una de las cosas que me gusta más, con el alumnado esos textos. El número séptimo es usar videos y audios de hablantes nativos desde el principio. Sé que muchas veces en nuestros estudios nos han dicho que tenemos que hablar siempre el idioma, porque si no nos viene la brigada de la enseñanza de idiomas y nos va a poner en la cárcel si utilizamos otro idioma. O también he visto personas al contrario, estar constantemente hablando no el idioma para toda la gestión de clase y muchas cosas cuando se podría hacer en el idioma. La idea es el equilibrio, pero lo podemos hacer a 95% en el idioma que estamos enseñando, pero no empecemos con videos y audios de documentos auténticos, porque si no es comprensible, solo es ruido. Y es importante seleccionar cuidadosamente esos videos, esos audios, para que se puedan entender progresivamente. Eso es como un bebé. Un bebé no le das un trozo de carne enseguida a comer con los trozos de verduras. Empiezas a darle puré, luego empiezas a darle trocitos blanditos y luego empiezas a darle comida normal. Pues es exactamente lo mismo con la enseñanza de idiomas. Octava es centrarse en una pronunciación perfecta. Sí, pero obsesionarse con la perfección impide la comunicación fluida. Yo sé que tengo ese acento francés cuando estoy hablando castellano y cuando estoy hablando inglés. Os prometo que hago todos los esfuerzos del mundo para hablar, pero si me tengo que detener a pronunciar correctamente todo de forma consciente, estaría pensando en cada rato cómo tengo que pronunciar las cosas. El objetivo de un idioma no es pronunciar perfectamente, y de hecho, pronunciar perfectamente se cuestiona porque dependiendo de la área donde vives, de qué acento, qué es por ejemplo, en mi caso, el francés de Canadá, de Quebec, el francés de África, el francés de Francia, pero al mismo tiempo en Francia, en Marseille, por ejemplo, en Marsella, hay una forma de hablar un poquito más cantante en la pronunciación. Entonces, ya de por sí es algo muy discutible, pero sobre todo el objetivo de un idioma es comunicar. Entonces vamos a priorizar una comunicación efectiva que se entienda. Y cada uno puede tener su acento, pero que se entienda. Y ya está. Y la pronunciación puede mejorar con el tiempo, podemos hacer algunos ejercicios si nos acompleja, pero lo más importante es la comunicación efectiva. Noveno punto, la gamificación en el aula. Sí, pero si solo se usa por diversión, puede distraer del objetivo y de progresar.
porque veo muchísimas veces juegos, y sí, son juegos muy bien, de entretener, de pasar el tiempo, de rellenar, pero realmente hay un proceso de adquisición. Y yo sé que soy súper pesada, lo digo muchas veces, cada podcast, cada episodio, cada blog, cada cosa que hago, pero os prometo que después de 2 años enseñando en esto, veo como a veces hay personas que no entienden el proceso que hay detrás y por eso en mis formaciones lo que quiero es haceros autónomos en el sentido de que sepáis, entendáis ese proceso de adquisición de idiomas para distinguir lo que funciona, lo que no funciona, para no perder tiempo y sobre todo ver resultados en clase con tus alumnos y llegar a tu casa y sentir que has hecho bien tu trabajo. Y veo cómo se malentiende muchas veces, incluso con eso del input comprensible, se está utilizando, ahora se está poniendo un poco de moda y ves cosas y dices, eso no es input comprensible para nada. Pero como se piensa que es solamente hablar y está sin modular absolutamente nada en la forma de hablar, pues se malentiende. Es importante. Porque cuando hacemos juegos o simplemente por juegos, podemos hacer gamificación, pero se tiene que usar estratégicamente para aumentar la exposición al idioma a través de interacciones reales y significativas. Porque si solamente haces una gamificación de rellenar pruebas de matemáticas y de tal, etcétera, que al final no vienen a sostener el proceso de adquisición de idiomas, has entretenido, has rellenado un hueco, pero luego no te preguntes por qué no saben hablar, por qué no saben mantener una conversación. 10º punto, dar las clases 100% en el idioma meta desde el primer día o no dar en el... A ver, lo voy a reformular. No usar la traducción en tus clases. Y sé que muchísimas veces nos han acostumbrado a no usar la traducción. Y yo cuando digo usar la traducción no es traducir cada cosa que estás hablando, sino primero de todo vamos a ajustar el idioma cuando estamos hablando para que el alumnado no se sienta perdido ni desmotivado. En nuestra práctica docente hay muchas estrategias que también enseño en las formaciones y para mí siempre digo es lo más importante, porque luego puedo dar las mejores actividades, pero si no sabes cómo llevar a cabo, cómo facilitar el idioma, no sirve de nada. Pero siempre cuento la misma anécdota. Yo estaba una vez hablando y decía j'ai faim, que significa tengo hambre. Y me frotaba así en círculo la barriga. Y después de 10 minutos de estar hablando, de decir tengo hambre de pizza, tengo hambre de un cookie, tengo hambre de una tarta, etcétera, etcétera, hay una niña que me dice, pero no estás embarazada. Y claro, para mí lo que era obvio, para ella no era bastante obvio. Y ahora, en vez de estar 10 minutos jugando al juego de la adivinanza de lo que estoy diciendo, escribo la palabra en francés, debajo escribo la traducción y todo el mundo estamos de acuerdo, todo el mundo estamos alineados en lo que significa esa palabra, no al malentendimiento. Y es lo que te quiero decir con ese 10º punto. Sé que nos han acostumbrados a pensar que usar la lengua vehicular, la lengua materna, la traducción, vamos al infierno si lo hacemos como profe de idiomas, pero en momentos puntuales, cuando hace falta, hace falta. Y en vez de jugar a ese juego de la adivinanza de lo que estoy diciendo, a veces un minuto de comentar algo es muchísimo mejor para el resto de las clases. Y para terminar, quiero hablar del aprendizaje basado en proyectos. Sí, pero puede llevar mucho tiempo de clase. Puede ser difícil de evaluar si no está bien estructurado.
Y sobre todo en esos momentos de clase, muchas veces tenemos a los alumnos que se están contando la vida en la lengua materna. ¿Y tú qué tal? ¿Y qué has mirado? Y tal. Sí, no, es que yo he hablado con esta y me ha dicho esto y ta, 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 y ta, ta, ta. Entonces, los proyectos pueden estar bien. Yo todavía me cuesta encontrar proyectos donde los alumnos no van a hablar en su lengua materna para contarse la vida. Pueden servir como una fuente de input comprensible si se diseñan con materiales adecuados y oportunidades de exposición real al idioma, pero es la forma de estructurarlo. Creo que hay que ser muy cuidadoso para no estar durante una semana o dos trabajando sobre ese proyecto y al final que mientras están haciendo ese proyecto los alumnos simplemente estén apuntando las cosas que hay en el libro en una cartulina y luego te lo entrego un PowerPoint y mientras estoy hablando mi lengua materna. Es el sí pero que veo de los proyectos, el tiempo que dedicamos en clase y realmente el idioma, el uso del idioma que estamos haciendo. Como puedes ver, para cualquier estrategia hay un sí pero. No hay ninguna fórmula mágica, pero sí yo creo que hay enfoques que son más efectivos, perdón. Y para mí la clave está en minimizar las desventajas y potenciar lo que realmente funciona. Y la adquisición de idiomas tampoco es algo, la panacea donde todo es perfecto y entras en clase y todo va de maravilla, pero sí permite una progresión más natural, más rápida y con menos frustración, tanto por parte del alumnado como por parte mía, parte de la docente también. Así que muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el próximo.